Hoy en día, la mayor parte del dinero que tienes ni siquiera está en tus manos. Vive en una aplicación, una secuencia de números protegida por contraseña, biometría, autenticación de 2 factores y decenas de protocolos de seguridad. La lógica es simple: cuanto más seguro, mejor. Hay gente que guarda fortunas en cajas fuertes blindadas, en paraísos fiscales, en bancos con puertas de acero y vigilancia las 24 horas del día. Pero, ¿y si te digo que hay un lugar donde el dinero está al aire libre, sin caja fuerte, sin paredes, sin alarma? ¿Donde la riqueza de la familia queda expuesta en el patio sin ningún tipo de cerradura? Y no estamos hablando de lingotes de oro, ni de cofres piratas enterrados. Estamos hablando de piedras. Aunque parezca difícil de creer, hay un lugar donde se usa la piedra como dinero. Y, aunque parezca increíble, valen más que el oro. Se han utilizado para pagar casas, dotes, indemnizaciones. Y no solo tienen valor monetario. Estas piedras tienen historia, de familia, de poder, de tragedia, de conquista. Hoy, Bello Mundo te llevará a Yap, una isla aislada en medio del Pacífico. Un lugar donde el dinero no cabe en la cartera, donde una sola piedra puede valer más que un coche, una casa o incluso una vida. Número 1. Ubicación y datos geográficos. En medio del Océano Pacífico hay un conjunto de islas que parecen haberse detenido en el tiempo. No hay centros comerciales, rascacielos ni autopistas. Lo que domina el paisaje son bosques, aldeas de madera, playas de aguas tranquilas y un silencio que parece susurrar historias antiguas. Allí, entre más de 1000 islas dispersas, se encuentran los Estados Federados de Micronesia, un país formado por 4 estados, cada uno con su propia cultura, idioma e identidad. Entre ellos se encuentra Yap, el estado más occidental del grupo y también el más enigmático. Yap forma parte de las llamadas Islas Carolinas, un archipiélago que se extiende a lo largo de miles de kilómetros, uniendo pedazos de tierra separados por el mar, pero conectados por una larga historia de navegación y tradición. Las islas principales tienen nombres propios, como Gahil, Maab, Rumung y Tomil, y están rodeadas por decenas de atolones y pequeños islotes habitados o desiertos. Todo el territorio es pequeño, pero alberga una diversidad natural y cultural impresionante. Las temperaturas son cálidas durante todo el año, la vegetación es densa, y los arrecifes de coral forman barreras naturales que protegen los pueblos costeros. Pero lo que más llama la atención no es el paisaje, sino el modo de vida. Allí, la lógica del tiempo es otra. No hay prisa. Las familias viven en terrenos compartidos. Las decisiones importantes las toman los ancianos. Y la economía no gira en torno a las tarjetas de crédito ni al saldo en la aplicación. Gira en torno a la memoria, el intercambio, el respeto y la piedra. Sí, piedra. Pero eso lo entenderemos mejor dentro de un momento. Número 2. Historia. Mucho antes de los mapas modernos, las banderas izadas y los nombres oficiales, Yap ya existía como punto de paso. Los primeros pueblos que llegaron, hace más de 3000 años, no necesitaban brújula ni ruta trazada en papel. Venían de Filipinas, de Indonesia, y cruzaban el océano en canoas excavadas a mano, guiados únicamente por las estrellas, por el dibujo de las nubes y por el vaivén de las olas. Poco a poco surgieron las aldeas, los clanes, los rituales, y con ellos una red de respeto que se extendía por las islas circundantes. Yap se convirtió en una referencia entre las Carolinas, pero no por su dominio militar. Era una influencia simbólica, un tipo de liderazgo ceremonial, basado en intercambios, alianzas y códigos que no estaban escritos en ningún documento.
pero que todo el mundo conocía. La historia era oral. Se transmitía solo de boca en boca, sin papel, sin escritura, pero con una precisión que atravesaba generaciones. Cada anciano era también una biblioteca viviente. No fue hasta finales del siglo XVI cuando los primeros europeos llegaron a la región, sin grandes consecuencias. Pero los cambios llegaron realmente a finales del siglo XIX, cuando los españoles tomaron el control y poco después vendieron las islas a los alemanes. Con la Primera Guerra Mundial, el panorama volvió a cambiar. Alemania perdió el territorio y Yap pasó a manos de Japón, que ya estaba ampliando su presencia en el Pacífico. Durante las décadas siguientes, los japoneses ocuparon la isla con mayor intensidad. Instalaron escuelas, sedes administrativas e incluso pequeñas bases. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. De repente, aquel punto perdido en el mapa se convirtió en estratégico. Las islas vecinas, como Guam, Palau y Chuuk, se transformaron en escenario de disputas entre Estados Unidos y Japón. Chuuk, incluso, fue objetivo de una de las ofensivas más brutales de la guerra en el Pacífico. En el año 1944, la llamada Operación Hailstone destruyó decenas de barcos, cientos de aviones y convirtió el fondo del mar en un auténtico cementerio metálico. Yap se salvó, no de los japoneses que se quedaron allí, sino de las bombas. Y aunque no hay ruinas visibles, la tensión de aquel periodo quedó grabada en la memoria colectiva. Tras la rendición de Japón, Estados Unidos asumió el control de la isla como parte del llamado Territorio Fiduciario de las Islas del Pacífico, administrado bajo la tutela de la ONU. Y no fue hasta mucho más tarde, en el año 1986, cuando Yap pasó a formar parte oficialmente de los Estados Federados de Micronesia, como uno de sus 4 estados autónomos. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de tantas banderas diferentes a lo largo del tiempo, la esencia del pueblo se ha mantenido intacta, porque allí el cambio exterior nunca ha sido sinónimo de cambio interior. Número 3. Población, religión y creencias. La isla de Yap tiene pocos habitantes. Son poco más de 10.000 residentes repartidos entre la isla principal y los atolones circundantes. Pero, a pesar de su pequeño tamaño, la isla cuenta con una impresionante diversidad de hábitos, creencias y costumbres. El idioma más hablado es el yapese, que varía mucho de un pueblo a otro. El inglés se utiliza en las escuelas, las oficinas y las situaciones más formales, pero es el yapese el que domina la vida cotidiana, especialmente en las conversaciones familiares, las canciones y los rituales. En cuanto a la religión, el cristianismo tiene una fuerte presencia. Los misioneros llegaron en el siglo XX, construyeron iglesias y, hasta hoy, mucha gente asiste a los cultos. Pero eso no significa que las creencias tradicionales hayan sido dejadas de lado. Al contrario, gran parte de la población todavía cree en espíritus vinculados a la naturaleza, como los que viven en el mar, en los árboles o en las piedras. Son fuerzas que protegen, guían o incluso castigan, dependiendo de la conducta de cada uno. Y eso forma parte de la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros de esta creencia se da entre los navegantes de las islas exteriores. Antiguamente, llevaban un muñeco hecho a mano en los viajes largos. Lo adornaban con hojas y espinas de raya y lo colocaban en la canoa antes de zarpar, pidiendo protección a los dioses del mar. Hoy en día, esta costumbre casi no se ve, pero aún se recuerda en las historias que cuentan los ancianos. Lo más interesante es que nadie ve ninguna contradicción en ello. Hay yapeses que van a misa los domingos y al día siguiente hacen una ofrenda al espíritu del bosque. Esta mezcla de fe cristiana y espiritualidad tradicional es lo que define, de hecho, el alma de la isla. Número 4.
costumbres, etiqueta y tradiciones. En Yap, la forma de convivir está llena de códigos que no están escritos en ningún papel, pero todo el mundo los conoce. Se aprenden con la mirada, con los gestos, con la convivencia. Desde pequeños, cada yapés va entendiendo cuándo puede hablar, cómo comportarse e incluso cómo caminar por el pueblo. Hablar en voz alta, por ejemplo, es una falta de respeto. Quien tiene educación habla bajo, escucha más de lo que responde y mide cada palabra antes de abrir la boca. Y si hay un anciano cerca, el cuidado se redobla. El respeto a los mayores es una norma básica allí. Cuando alguien entra en un espacio público, nadie se queda sentado. Levantarse es automático. Y en las reuniones de la comunidad, es el anciano quien abre la sesión, decide el rumbo y nadie se atreve a interrumpir. En momentos formales, como bodas o acuerdos entre familias, los gestos cobran aún más importancia. Los pies se mantienen juntos, el cuerpo se inclina ligeramente hacia adelante y el silencio habla más alto que cualquier discurso. Hablar demasiado, por cierto, puede considerarse vanidad. El silencio, en cambio, transmite sabiduría. Incluso hay reglas para caminar. No se cruza en medio de una conversación. No se entra en un espacio ceremonial con una postura demasiado segura. Hay que demostrar humildad con el propio cuerpo. Y lo curioso es que todo esto funciona. Las reglas no están en documentos, sino en el comportamiento. No hay vallas eléctricas ni policía en las calles. Lo que mantiene todo en pie es la costumbre, la vergüenza colectiva y el peso de la palabra. Porque allí, perder el respeto es peor que perder dinero. E incluso con el móvil en el bolsillo, gente estudiando fuera y acceso a la televisión, quienes regresan a casa respetan las reglas de la tierra, como si nada hubiera cambiado. El equilibrio entre tradición y adaptación es impresionante, porque no es un pueblo museo, es una comunidad viva que afronta los retos modernos sin abandonar lo que ha construido a lo largo de milenios. Y hablando de construcción, esto se aplica a los barcos que todavía se utilizan hoy en día. Número 5. Navegantes y canoas ancestrales. Como dijimos al principio, los yapenses ya cruzaban el mar mucho antes de que ningún europeo apareciera en el mapa. Sabían orientarse por las estrellas, sentir la fuerza de las mareas y seguir el viento sin necesidad de instrumentos. Y esa sabiduría no quedó en el pasado. Hasta hoy, la isla conserva la tradición náutica que ayudó a forjar su identidad. Los navegantes de Yap siguen construyendo a mano sus embarcaciones, llamadas proas. Son canoas ligeras, rápidas y con estabilizadores laterales, perfectas para recorrer largas distancias en mar abierto. Sin motor, sin hélices ni GPS. El casco está tallado en madera, las velas son de tela sencilla y todo el montaje sigue los métodos transmitidos de generación en generación. Es una técnica refinada, enseñada con paciencia, casi como un ritual. Estas embarcaciones son tan eficientes que, cada año, los navegantes de la isla siguen recorriendo las antiguas rutas hasta Palau, no por turismo o curiosidad, sino para mantener viva la memoria de un pueblo que aprendió a orientarse en el océano mucho antes de que el mundo creara los mapas. Y es precisamente dentro de esta antigua estructura, donde el valor está en los símbolos y no en el papel, donde nacerá uno de los sistemas monetarios más increíbles que existen en la actualidad. Número 6. Dinero de piedra. En casi todo el mundo, el dinero comenzó por el mismo camino, la escasez. Cuando no existía la moneda, las personas intercambiaban lo que tenían por lo que necesitaban. Y para facilitar este intercambio, cada pueblo eligió un objeto raro, valioso o simbólico que sirviera de referencia. Y hay que decir que la creatividad humana para crear moneda ha dado ejemplos asombrosos. En la antigua Roma, por ejemplo,
A los soldados se les pagaba con porciones de sal. La sal era tan esencial y tan valiosa que se convirtió en la forma oficial de pago. De ahí viene la palabra salario, que proviene del latín salarium, que significaba literalmente pago en sal. Es decir, quien tenía sal tenía poder adquisitivo. En África y Asia, unas pequeñas conchas llamadas kauri circularon durante siglos como dinero legítimo. En el Imperio Azteca, bastaba un puñado de semillas de cacao para garantizar el almuerzo del día. En algunas islas de Oceanía, el sistema era aún más insólito. En lugares como Papúa Nueva Guinea, los dientes de cerdo eran tan valiosos que cuando empezaron a escasear, se empezaron a utilizar dientes humanos como forma de pago. En Yap, la lógica era similar, solo que aquí lo que adquirió valor fueron las piedras. Lo que hoy conocemos como dinero de piedra tiene nombre y apellidos. Son las piedras Rai. Son discos de calcita, casi siempre blancos, con un agujero en el centro. Este agujero tiene una razón práctica. Servía para pasar un tronco de madera y cargar la piedra al hombro, como si fuera una rueda. Estos discos pueden tener el tamaño de una moneda, pero también pueden superar el tamaño de una persona. Algunos llegan a pesar más de 4 toneladas. Pero, al contrario de lo que parece, el valor no depende solo del tamaño y el peso. Depende de la historia. El origen de esta tradición es antiguo, y nadie sabe muy bien cuándo comenzó, pero cobró fuerza entre los siglos XVIII y XIX. Los habitantes de la isla navegaban hasta Palau, a cientos de kilómetros de distancia, en busca de un tipo de caliza que no existía en su territorio. Esculpir una piedra y traerla de vuelta era un viaje largo, peligroso y lleno de obstáculos, y cuanto más difícil era la misión, mayor era el prestigio de la piedra. Cuando los navegantes regresaban, eran recibidos como héroes. Las aldeas se reunían, los líderes evaluaban cada pieza, y las más grandes quedaban en manos de los jefes. Después, las piedras recibían un nombre, a veces el del propio líder, a veces el de alguien importante del clan, y comenzaban a circular como moneda. Y lo más impresionante, todavía se utilizan como forma de pago en situaciones específicas. Número 7. ¿Cómo funciona el dinero de piedra? A diferencia de lo que ocurre con cualquier otra moneda del mundo, las piedras Rai no circulan, no cambian de manos, no se guardan en ningún bolsillo y en la mayoría de los casos ni siquiera se mueven de su sitio, ya que nadie va por ahí llevando una piedra de 2 metros. En cambio, cuando se produce una transacción, por ejemplo, una dote matrimonial o la compra de un terreno, las partes implicadas anuncian públicamente que la propiedad de esa piedra ha cambiado. La moneda permanece donde siempre ha estado, pero todo el mundo sabe quién es el nuevo propietario. No se escribe nada, no hay que firmar ningún papel. La contabilidad es oral, colectiva, ancestral. Y funciona. Funciona incluso como sistema de seguridad, porque aunque alguien quisiera robar una de estas piedras, su tamaño lo haría prácticamente imposible. Ya lo han intentado, pero es como intentar huir con un monumento entero. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe. Con el tiempo, estas piedras han adquirido un papel aún más simbólico. Hoy en día se utilizan en ocasiones especiales: bodas, división de tierras, reconciliaciones entre familias. Cuando una relación termina en conflicto, una piedra puede sellar la petición de perdón. Cuando una promesa necesita fuerza, se convierte en garantía. Y en los casos más extremos, como tragedias que implican la muerte intencionada de alguien de la comunidad, se ofrece una piedra como reparación. Es entonces cuando una piedra vale una vida. En varios pueblos, las piedras se exponen en un espacio colectivo, como si fueran un banco al aire libre. Un lugar donde la gente se encuentra, hace negocios y, a veces, celebra ceremonias.
A pesar de la llegada del dólar, las aplicaciones y el turismo, las piedras siguen allí, intactas, pesadas, visibles, y sin embargo, cargadas de un valor que ningún banco moderno puede medir. En Yap, puedes tropezarte literalmente con la riqueza de alguien, pero a nadie le molesta, porque allí lo que realmente vale es la confianza que la comunidad deposita en lo que se ha construido juntos, piedra a piedra, generación tras generación. Y así terminamos nuestro viaje de hoy. ¿Y tú, qué te han parecido estas curiosidades? ¿Conocías este lugar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado conocer este lugar donde cada piedra vale más que el oro, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por este bello mundo.